Ya. El segundo viaje, ya queridos estudiantes, el 25 de una vuelto a España, ya nuevamente con los reyes, conversando con los reyes, con los encargados ahí, ¿no? Que dan la oportunidad de invertir para las navegaciones y las conquistas. El 25 de septiembre de 1492, de 93 que digo, nuevamente zarparon a la provincia de España, de Cádiz. En la expedición tenían la finalidad de asentar la presencia española en territorios descubiertos, predicar la fe católica y encontrar el camino hacia la India. Ellos, su objetivo era una vuelta de llegar a estos lugares, predicar la fe católica. Tenían que llevar sí o sí la Biblia. Ellos llevaban su cura, llevaban jueces, llevaban fiscales para hacer el acta, levantaban una acta, ponían una cruz, ponían para que sea su iglesia. O sea, estos viajes ha sido que Cristóbal Colón, que fundase, ponían su fe, ¿no? Su fe católica, en la cual llevaban a sus distintos conquistas. Eh, Tras este viaje, se dedicó a consolidar el dominio sobre España hasta 1496. Regresó a España llegando a Cádiz el 11 de junio. Ya en el tercer viaje, pues queridos estudiantes, comienza el 30 de mayo de 1498. Colón partió a su lugar Barrameda, en Cádiz. Esta travesía quería comprobar que bajo la línea de Ecuador había un continente. Según Tratado de Tordesillas, quedaría dentro de la influencia de España. Llegó a las islas de Trinidad, Tobago. A finales del mes de julio recorrieron durante una semana el Golfo de Paria, que separa Trinidad de Venezuela, pasando por las islas de Tobago, Granada, Margarita y Cubagua. Y ya de regreso a España, ¿no? España no, nuevamente Colón tuvo que tratar con los colonos descontentos, que se averiguaban sus costumbres, no estaban de acuerdo con sus costumbres, decían a los indígenas se encontraban diezmando por las enfermedades y el trabajo forzado. Además que ya su tripulación se encontraba cansada porque no les pagaba bueno, no agarraban buenas riquezas, ¿no? En la cual sus conquistas no fue algo bueno para ellos. En caso de los reyes católicos, enviaron a Francisco de Babidoya en 1500 con la flota de 3 naves y el título gobernador para poner orden en la España sucesivo que culminó con el arresto y regreso de Colón a España. A pesar de que fue puesto en libertad, el Génove perdió su prestigio y sus poderes. Ya, pues no, Cristóbal Colón desahuciado porque ya no podía dominar a las personas y además también su tripulación se sentían cansados, derrotados y todo ello, pese a los problemas, Cristóbal Colón inicia un cuarto viaje, el último viaje, aunque con una serie de prohibiciones, ¿no? O sea, ya no le querían mucho apostar para Cristóbal Colón, ya no querían los reyes apostar. Él, como terco, le gustaba el viaje, echarse a la mar, decide nuevamente echarse a la mar en su cuarto último viaje, no tocar la tierra a España. El objetivo de este viaje era encontrar el estrecho de Malaca, que estaba en Asia, que le permitiera llegar a las Indias. Pero nunca llegó a las Indias, nunca llegó. Partieron de Cádiz el 9 de mayo de 1502 y unas semanas más tarde arribaron a la costa de actual Honduras, llegando hacia las islas de Guaná. El 16 de octubre desembarcaron el continente donde se produjo el primer contacto entre las mayas y los españoles. Ujú.
Finalmente, el 29 de junio, queridos estudiantes, de 1504, fueron rescatados de Jamaica en un barco enviado por Diego Méndez y llevados a España, donde el 13 de agosto, un mes después, pusieron rumbo el regreso a España, llegando a Sulancra, Barmarera, el 7 de noviembre. Varias expediciones siguieron a los 4 viajes colombinos, no fueron viajes menores, los cuales permitieron reconocer la existencia del continente americano y explorar toda la costa de Venezuela. Ya en su Cristóbal Colón, pues, ¿no? El 20 de mayo de 1506, en Valladolid, sin conocer que su exploración había dado con un continente desconocido hasta entonces por los europeos de su época y a la que daría nombre de América, fruto un error asignar su descubrimiento en caso de Cristóbal Colón. Por ejemplo, España, pues el dominado descubrimiento de España fue en 1492 a 1504. Los agentes principales del descubrimiento de América fueron los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y navegantes genovés Cristóbal Colón. Los reyes desearon respaldar la hazaña de Colón, ¿no? Colón en esta escena, por sus viajes al nuevo continente, duró 12 años, desde 1492 a 1504. En ese periodo realizó 4 viajes, 4 travesías, en la cual el primer viaje fue pues de 1492 a 1493, con 3 naves y 120 tripulantes a la mar, ¿no? Que conquistó la isla de Guananí, mm, y luego llamadas el San Salvador, Cuba, luego Santo Domingo, luego en su segundo viaje, en 1493 a 1496, con 17 naves y 1500 tripulantes, mm, descubrió Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y Jamaica. En el tercer viaje, queridos estudiantes, 1498 a 1500, con seis navegantes, con 6 naves, los cuales mandó 3 directamente a España. Sur Trinidad, entre Golfo, tiene contacto con los indios en la costa de la península de Paria y Puerto Macuro. Describe la zona con admiración y belleza del paisaje y las características físicas de las indígenas. Eran hermosas, en la cual sale por la boca de los dragos, pues no, en la cual ya sigue a Santo Domingo. Es primera vez que Colón llega a tierra firme, aunque no está seguro. Le parece que así, porque en el Golfo de Paria tiene la sensación de desembocadura del Orinoco. En el cuarto viaje, ya queridos estudiantes, que realiza en 1502 a 1504, con 4 naves y 140 tripulantes, llega a conquistar a Costa Rica, que fueron consecuencias de los grandes descubrimientos en caso de España, ¿no? En caso de la aparición de España y Portugal, son los grandes potencias, queridos estudiantes, mundiales, que han descubierto estos tipos de continentes y poniéndoles el nombre a honor de sus reyes que les gobernaba en esos tiempos. La civilización europea se expandió a nivel mundial por llevando sus culturas, sus tradiciones y su religión, en la cual llevaban hasta el idioma para poder civilizarles a esas zonas. La venta de esclavos negros era primordial porque ellos, al conquistar, por ejemplo, Asia, la India y África, rescataban, no llevaban oros ni tesoros a España, sino que llevaban
esclavos negros para hacerles tributo en caso de esfuerzo y su trabajo para los reyes, que ellos tenían gran cantidad de terrenos, tierras para trabajarlos, en la cual los negros esclavos eran expuestos a trabajos duros para beneficio de estos reyes, pues, ¿no? En caso del surgimiento de los puertos, ¿no? Ellos ya en cada lugar donde podían conquistar, ya sea en Santo Domingo, tenían un puerto en la cual tenían de embarque y desembarque, en la cual ya tenían un punto de llegada y para nuevamente regresar, ¿no? Ya se habían puertos de navegación. En caso de acumulación de grandes cantidades de oros y metales preciosos, consolidados, el mercantilismo, ¿no? Por ejemplo, ellos cada vez que llegaban a unos centros se descartaban en caso de sus oros, sus metales preciosos, para que la reina se sentía a gusto de sus conquistas, ¿no? A beneficio de las reinas. Pero los botines eran solamente repartidos para los más grandes, ¿no? En caso de Cristóbal Colón, de sus capitanes, sus tripulantes, eran mínimos los botines que podían ofrecerles. Por eso era el descontento de la tripulación que no estaba de acuerdo con navegar tantos días, conquistar muchos lugares y su beneficio era poco, ¿no? En caso del fortalecimiento del capitalismo europeo, ya había renacido, ya había se expuesto en uno de los países potencias por haber conquistado estos tipos de continentes y haber llevado su cultura, su religión y todo ello. Ya queridos estudiantes, hasta aquí por lo menos vamos a ver todo lo que es ¿cómo se llama? Los viajes, ¿no? Los grandes viajes que han hecho estos tripulantes de Cristóbal Colón y sus tripulantes que llegaban a los diversos continentes. Vamos a darles 2 minutos para que puedan relajarse un poquito y vamos a llegar al tema de Atahualpa, ¿no? La muerte y rescate de Atahualpa, en la cual es un tema muy importante también que nos toca tomar, pero ya hemos tomado el tema de los grandes vehículos, en la cual hemos visto sus causas, sus consecuencias y sus viajes de Cristóbal Colón para poder tener en cuenta, ¿no? Ya. Les voy a dar 2 minutos, queridos estudiantes, que vayan al servicio o que relajen un poquito para que sigamos la clase, ¿ya? Un rato me dan permisito, voy al servicio también yo. Profesor, disculpe, ¿hasta el capítulo 5 va a venir el examen el primer examen? Profesor, no se le escucha. Problema. Prenda su audio. Ya, me dicen que nosotros nos han pedido unos balotarios de preguntas en la cual hasta donde hemos avanzado ya vamos a hacer la entrega de las preguntas y luego ya pues no, esto lo sortearán, no sé cuántas preguntas tomarán en caso de la parte quienes lo hacen el examen y pues ya bueno, hasta donde se ha avanzado se dará las preguntas nada más. En este caso solamente el capítulo 5, profesor. Claro, hasta donde se avanza hoy día, ¿no? Y al día 19 creo que tienen un examen ustedes, ¿no? El día 19 tienen un examen ustedes. Ya Sí, postergado, pero profe. está postergado. Postergó, profesor, para el 26 Para el de junio. El 26. 26, profesor, se ha postergado. Ah, entonces podemos llegar todavía hasta la sexta semana, hasta el sexta, ¿no? Ya en la cual les doy 2 minutos para que puedan ir al servicio y luego sigamos. Y queridos estudiantes, un favor, voy a ir un rato al servicio también yo.
Ya estamos de vuelta, ya fueron al servicio, ya tomaron su agüita de azar, en la cual vamos a seguir con el tema. El tema de hoy va a ser nuevamente, seguimos de acuerdo al libro, en caso de la captura y rescate y muerte de Atahualpa. Y hemos visto, yo creo que un primer periodo sobre este tema lo hemos incluido, no sé si saben la historia de la captura, rescate y muerte de Atahualpa. ¿Dónde fue la captura de Atahualpa, queridos estudiantes? ¿Algo se recuerdan ustedes? Recuerdo que debía llegar a Cusco, profe, pero no llegó, lo interceptaron en un pueblito, no recuerdo su nombre. Cajamarca, ¿no? En Cajamarca. En sí, Cajamarca es la ciudad en la cual los españoles habían tenido una reunión con Atahualpa para que se hace un encuentro, en la cual España, los españoles ya habían llegado, en la cual a la ciudad de Cajamarca para reunirse con Atahualpa. Y Atahualpa decide ir a Cajamarca rodeado de sus 6.000 a 7.000 personas que le podían cargar, pues no como un rey, la cual tenía custodiado todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pizarro? Pizarro tuvo una idea de que tenían que esconderse a través de la plaza para poder capturar a este indio, que él le llamaba indio, pero era Atahualpa, el Inca Atahualpa, en la cual, en caso de que ya los incas se sentían ya rodeados, empezó la guerra, ¿no? En la cual, para su captura, tenían que tener a Fray Vicente de Valverde, en caso de un soldado intérprete, en la cual los incas tenían el idioma quechua y no podían entender a los españoles el lenguaje español. Por eso es que ellos tenían que tener un intérprete. Se dirigió hacia Atahualpa, Valverde. Este Valverde era un cura, tenían una Biblia en su mano, en la cual inició la ceremonia y le pidió al Inca que aceptara la Biblia. Le dice, no, ¿sabes qué? Te presente y véalo. Y como Atahualpa no sabía qué era una escritura de la Biblia, no sabía qué le estaban entregando, ¿qué es lo que hace, queridos estudiantes? ¿Qué es lo que hace con esa Biblia Atahualpa? Tira, profe. Lo arroja, profe, lo bota. En caso de Atahualpa, lo examinó un rato, ¿no? Lo examina un rato, pucha, que lo ve, le da vueltas y lo arrojó al suelo, mostrando un desprecio. Luego le dijo al Valverde, ¿no? Valverde, que los españoles debían pagar todo lo que habían robado de su imperio. Fraile asustado, ya pues no, entonces Atahualpa estaba enardecido, ardiente y enojado por todo lo que estaban haciendo los españoles con su pueblo. Pizarro entonces, viendo esto, decide atacar, ¿no? Por lo que estaban escondidos. Los soldados de la torre dispararon, habían espadas que ya habían decapitado cuellos, brazos y habían iniciado el ataque con caballería. Sorprendidos los incas, ¿qué causó ese momento? O sea, digamos que ahí estaban 6.000 a 7.000 personas. Entraron la caballería, ¿qué pasó? ¿Todos se quedaron ahí atentos o se dispersaron? ¿Qué pasó, queridos estudiantes? Cundió el pánico, profe, además de traiciones de algunos pobladores del Inga. Dispersar. Hubo traición, Claro, profe, también. claro, hubo traición, ¿no? Y la cual, pucha, entonces, pero los españoles entraron con la caballería, con las espadas, con su escudo y todo, a capturar a nuestro gran Atahualpa. En caso sufrió pánico, se murieron uno tras otro en el momento de escaparse, en el momento de correr, había muchos muertos, en la cual por querer un soldado, querer herir a Atahualpa, ¿quién sale herido? A ver, ¿quién sale herido?
Por ejemplo, había Atahualpa, ya estaba listo para que muere, un pata le mete la espada. ¿Y quién quiere que no le maten? A ver, a Atahualpa. ¿Quién no quiere que lo maten a Atahualpa? En ese momento todavía, la captura. Pizarro, profe, él mismo Pizarro. ¿Qué cosa hace Pizarro? se defiende. Pizarro defiende, ¿no? Pizarro mete el brazo en la cual llega a ser herido por su soldado. Entonces él decide que no, hasta el momento no se puede, ¿cómo se llama? Matar, le quería en vida a Atahualpa. Entre las víctimas, pues no se hallaban muchas personas, nobles e incaicos, mientras los soldados mataban a los indígenas. El Inca seguía sobre su lietre, en caso sobre su respaldado por todos sus aliados que le transportaban. Cuando un sirviente moría, otro se presentaba para que pueda nuevamente alzar el vientre de lo que estaba Atahualpa, ¿no? Por ejemplo, como les estaba explicando, un soldado español pues no quería intentar acuchillar a Atahualpa, pero Pizarro puso su mano y fue herido. Y entonces ahí fue la captura de nuestro querido y amigo Atahualpa, en la cual fue prisionero en un edificio de Cajamarca. Atahualpa se mostró desenvuelto, ¿no? Y alegre y conversador con los españoles. Cada vez que le llevaban comida, Atahualpa les contaba unas historias, unas pequeñas, de sus ideas, y se hacían amigos de los españoles. Y sus captores le permitieron tener buenas comodidades, ser atendido por sus servicios y sus mujeres. Siempre en cada visita les llevaba a sus mujeres o sus esposas para que Atahualpa también pues no se sintiera cómodo. Le dejaron también que continuara administrando su imperio a través de que estaba prisionero. Muchos curacas le cuidaban. Atahualpa, una fecha, cenando todas las noches cenaba con Francisco Pizarro. Conversaban a través de sus intérpretes, cada uno con su intérprete, y podían llegar a ser amigos, ¿no? Esta amistad hizo que jugasen el juego del ajedrez. Y Atahualpa para él no era ajedrez, sino un juego de mesa. En una de esas conversaciones, Francisco Pizarro se enteró que los seguidores de Atahualpa tenían un plan de rescatar. Entonces, ya pues no, le deciden, ¿cómo se llama? Pedirle recompensa a Atahualpa. Pero Atahualpa se dio cuenta que tenía metales preciosos, tenía el oro y la plata. Entonces en su mente de Atahualpa dijo, pues estos me van a matar. Y me van a matar a mis mujeres, mis hijos, y pues no voy a tener nada. Como yo tengo metal, tengo el oro, voy a pagar mi rescate. Entonces, Atahualpa decide, les ofrece a Francisco Pizarro el oro y la plata a cambio de su libertad. Ofreció llenar piezas de oro hasta donde dé la mano o donde alza su mano, con el objetivo de que le diera libertad. Entonces, Francisco Pizarro acepta, acepta lo prometido por Atahualpa. Entonces, Atahualpa mandó y ordenó a todo el imperio inca a que se enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata a Cajamarca. En los días siguientes fueron llegando los prisioneros, ¿cómo se llaman? Los incas, llegando con cargamentos de oro. Y los animales, porque transportaban estos metales, era pues la llama, ¿no? La alpaca en la cual se transportaban ida y vuelta sin descanso mm, hacia la ciudad de Cajamarca.
En mayo de 1533, antes de que llegaran ya los habitantes, los españoles empezaron a fundir las piezas de oro y plata. Pero lo que no fundieron era el trono del Inca. El trono del Inca Atahualpa era diseñado con una buena arte de puro oro, en la cual Pizarro, Francisco Pizarro, se le queda como un trofeo, pero las otras piezas sí lo tenían que fundir, ¿no? Lo fundieron, ¿no? En la cual ya pues no preso a Atahualpa, Pizarro decide que en sus planes no le va a dar libertad al Inca. La situación de los españoles era angustioso, pues temían un ataque de los indígenas a través de que ya habían cumplido con lo ofrecido y tenían miedo del ataque de los indígenas. Eh, por entonces llegó pues a Cajamarca su socio de Pizarro, Diego de Almagro, su causa, su yunta, ¿no? Al frente de 150 españoles. Al descubrir que no recibiera nada del rescate, Almagro se siente envidioso, se siente dolido. Almagro presionó para eliminar al Inca, ¿no? Y continuar la marcha hacia el sur en búsqueda de nuevas fuentes de riqueza. La mayoría de los españoles estaban de acuerdo con Almagro de darle muerte y Atahualpa, pero los dos capitanes, Hernando Pizarro y Hernando de Soto, defendieron la vida de Atahualpa. Con lo mismo pasó con Francisco Pizarro. Ambos, para poder deshacerse de Atahualpa sin obstáculos, Pizarro decide mandarlos a todos estos que estaban interrumpiendo a distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, a España le mandó pues a Hernando de Soto, le envió y al mando de contingencia misión someterse a los indios, en la cual Atahualpa fue juzgado por un consejo de guerra. Eso también vimos, ¿no? Precedido por el propio Pizarro, en la cual tenían testigos, tenían personas que van a testiguar en contra de Atahualpa. Pero el juicio fue el 25 de julio y terminó al amanecer del día siguiente. Se sospecha que las respuestas de Atahualpa, en casos de sus declaraciones, fueron manoseadas, ¿no? Amañadas y no fueron tal como Atahualpa lo había escrito. Sus intérpretes distorsionaron las palabras que él había mencionado para el juzgamiento de ese día, ¿no? Ya Atahualpa fue hallado culpable por idolatría, herejía, residio, fraticio, traición, poligamia e incesto, y fue condenado a morir quemado en la hoguera. La sentencia se dio al terminar el juicio y Pizarro, pues, ¿no? Ya contento por lo decidido del juez, el historiador José Antonio del Busto considera que Pizarro se vio prisionado, ¿no? Y con las circunstancias de firmar la sentencia de muerte de Atahualpa. Ya la muerte en la noche, el 26 de julio de 1532, Atahualpa fue llevado al centro de la plaza de Cajamarca, rodeado por los soldados españoles y el cura Valverde, en la cual, en primer lugar, le dio la Biblia y Atahualpa pues lo votó, ¿no? Y Valverde e insistió para que lo pueden, bautizado, ¿no? Para bautizarlo como cristiano. Y a fin al cabo, Atahualpa acepta, pues, ¿no? Ya que le iban a quemar, pero a consecuencia de que no lo quemasen, si no le dan muerte nada más, él acepta a que sea bautizado como cristiano y luego es ahorcado en la misma plaza, ¿no? Y ya pues no fue bautizado como cristiano.
Así es la muerte de nuestro amigo querido y estimado de Atahualpa, queridos estudiantes. ¿Qué opiniones nos podemos rescatar de la muerte y rescate de Atahualpa en este episodio que hemos podido detallar, ¿no? En caso de sus riquezas que se han podido llevarse los españoles, en caso de su conquista que ha llegado a Cajamarca y la captura de nuestro amigo Atahualpa y la muerte, pues, ¿no? Y él mismo se negó a recibir su religión. ¿Qué podemos decir de ellos, queridos estudiantes? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no aceptábamos la Biblia o la religión católica? ¿En quién hubiéramos seguido creyendo? ¿Mm? En el sol, la luna. En la mamapucha, ¿no? En la tierra, la lluvia, el sol, la luna, las estrellas. Ellos hubieran sido, seguido siendo nuestros dioses. Pero una vuelta que llega ya la Biblia a nuestras manos, o siempre ahora, actualmente, yo agradezco a nuestro Dios, ¿no? Dios nos da la vida, Dios nos da el sol, el alimento, el trabajo, la oportunidad de vida, muchas cosas. Pero esas son las creencias religiosas que cada uno tiene una fe, ¿no? Una fe en quien creer. Pero en casos de sus riquezas, Pizarro, ¿a quién les llevó su riqueza? O se han hecho ellos dueños de toda la riqueza del Perú que se han llevado. A ver, ¿a quiénes les ha entregado sus tesoros, sus reinos, ¿a dónde llevaron? ¿Mm? A España, ¿no? A España se los lleva y ahí, pues, ¿no? España ya toma decisiones de sus riquezas y cada uno les reparte su botín. Por ejemplo, en caso de sus de la guerra civil, en caso de las causas de la guerra civil, queridos estudiantes, ya pues no, entonces aquí empieza una envidia entre Pizarro y Diego de Almagro. Las disputas de conquistar el Cusco. ¿Quién tomaba el liderazgo del Cusco? Una vuelta que Atahualpa muere, ya pues no, el imperio incaico decae y no hay quien pueda hacerse cargo del Cusco. Y entonces aquí empieza la guerra civil. ¿Cómo empieza la guerra civil? Eh, por querer, querer Pizarro, querer comandar todo el territorio peruano y Diego de Almagro quererse llevar todas las riquezas de nuestro territorio. La disputa entre los dos conquistadores españoles por la repartición del imperio incaico, en cual ajustaba entre Francisco Pizarro y la corona de España, en la que primero logró muchos privilegios y mercedes en el cual Diego de Almagro y Hernando de Luque no estaban de acuerdo. A ello se suma la era práctica como Pizarro disponer a su amigo del botín. Entonces lo aleja de sus botines, ¿no? Entonces Pizarro solamente quería llevarse todo el tesoro sin compartir con Diego de Almagro ni Hernando de Luque. Entonces, la intervención de la corona española, ahí interviene la corona española como una parte de que para fortalecer su presencia en las colonias nombradas nuevas autoridades. Famosas leyes nuevas, ¿no? En la cual una de estas leyes disponía la supresión, la encominadas hereditarias cuyas titulares, los encomendadores, protestaron enérgicamente al ver que sus descendientes no gozarían de lo que ellos habían ganado. ¿No? Entonces, otra ley que fue muy importante también entre los encomendadores fue la supervisión del trabajo personal de los nativos. Los conquistadores percibían que a pesar de su sacrificio, a pesar de su conquista en el Perú, el rey de España quería imponer otras autoridades, arrebatarles de sus tierras,
a los indios para repartirlas entre sus alegados y gozar así de sus beneficios de la conquista, logrados con lo tanto esfuerzo, ¿no? Logrados por los conquistadores. Naturalmente vieron todo lo que ellos, como tremenda injusticia, lo habían hecho delante de sus conquistas, llegando a una guerra civil, ¿no? Las primeras civil guerras fronteras fueron buenas causas, la ambición entre los invasores, la división del Perú en dos gobernaciones, límites referenciales y paralelo de Chincha y el punto de discordia, la posesión en la ciudad del Cusco. ¿Mm? En caso de estos dos conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ya había mucha envidia, mucho poder entre ellos que querían hacerse dueño del Cusco, ¿no? Y para eso nace la guerra civil en la cual había una batalla, se enfrentan ellos en una batalla de muerte, de Salinas, la muerte de Salinas, ¿no? Ambos ejércitos se encontraron en el sur del Cusco el 6 de abril de 1538 en el lugar conocido como Cachipampa o la Pampa de las Salinas. ¿Por qué Salinas? Porque había mucha sal. Por hallarse allí una fuente de agua salada que los lugareños dejaban de cantar para obtener sal. Se libró la primera gran batalla de las grandes guerras civiles en este lugar, ¿no? De los Capchipampas, en la cual eh, los tomó prisioneros, salvándose de agresiones a los soldados, querían hacer justicia. La acción duró casi 2 horas. En cuanto a las bajas, los datos varían fuentes, ¿no? El 8 de julio de 1538, Margaria y su fiel sirviente, cumpliéndose así la sentencia, se afirma que todo esto se hizo a espaldas de Francisco Pizarro, quien, enterado de la victoria de su partidario, de los pizarristas, le ganaron a los, este, a los almarguistas, pues, ¿no? Pizarro le gana la batalla, ¿no? Ya había sido ejecutado su viejo amigo y socio, sufriendo entonces una fuerte depresión embargado, tal vez de un sentimiento de culpa de no haber acudido a tiempo a salvarlo, ¿no? En ese caso ya pues Diego de Almagro fue asesinado por su tripulación de Francisco Pizarro. Diego de Almagro tuvo un hijo, también llamado Diego de Almagro el Mozo. En esta historia, Diego de Almagro el Mozo, su hijo, ya no, su hijo, toma la batuta, de cuya tutoría se encargó el viejo capitán Llano, toma la batuta, en ambos se trasladaron a Lima. Siguiéndoles la mañana del domingo 26 de junio de 1541, enterado de que su vida corría peligro, Francisco Pizarro no salió a la misma dominical a la catedral y lo oyó en casa. Luego, la misa, los almagristas, como le dice Diego de Almagro, el mozo, lo buscaron en la catedral y después cruzaron la plaza y decidieron irse a búsqueda del gran Pizarro, diciendo viva el rey, que muere el tirano. Entonces, con esas leyes, Pizarro se convierte que era un gran tirano, ¿no? Un tirano que ha traicionado a su gente, traicionado a sus amigos, matándole encima, matándole, quien se encontraba almorzando con un grupo de amigos. Logró ser advertido con poco tiempo de que su grupo estaba en las puertas de casi ya listos para la captura, por lo que dejó el comedor y pasó a marcharse. Cuando regresó al comedor sus invitados,
ya había huido y solo quedaban su medio hermano, Francisco Martín y Alcántara, Gómez de Luna y los pajes Toroy. Eh, la batalla de los Chupas, la batalla es una escena de batalla en la cual Antonio de Herrera, en 1728, en la tardecía, y apenas faltaban 2 horas para oscurecer cuando se inició la lucha. Almagro contaba con una ventaja de que el terreno que dominaba era favorable para la acción de poderosa artillería, apostada en una colina. Estaban convencidos de que esta arma le daría la victoria. En efecto, cuando los realistas avanzaron en línea recta hacia la posición de Diego de Almagro, empezaron a tronar los cañones rivales, amenazando con dispersarlos a Francisco Carvajal, viendo que su gente se precipitaba a una muerte segura. Los condujo por otro camino, dando un rodeo por una loma que los cubría luego el enemigo. Pero cuando salieron al campo raso, a la mira de los cañones almagristas, estos no les hicieron daño, pues sus disparos fueron por encima. Almagro sospechó entonces que su capitán, el artillero Pedro, se había vendido, o sea, le había traicionado, y que por ello hacían intencionalmente disparos muy elevados. Furioso, se arrojó contra aquel y mató y lo lanzó. Luego él mismo acomandó de los cañones e hizo fuego barriendo a una columna realista. La infantería realizó, se vio entonces imposible de avanzar al riesgo de que quiso adelantar a los 4 falcones, ¿no? Con lo que contaba sujeto para oponerlos a la poderosa artillería de Almagro. Pero se abandonó ese plan. Muchas de las acciones fueron auxilio de la caballería, a la cual era más numerosa que la del almagristas. La caballería realizó cargos entonces con furor contra la posición de Almagro. Cometió entonces el error de abandonar su aventada posición, ordenando a su gente a responder la carga enemiga saliendo a combatir al campo abierto. Ello implicaba dejar sus cañones para no causar daños a los suyos. Esa decisión cambió el curso de la acción, pues hasta entonces la victoria parecía sonreírles a los almigraístas. En tanta lucha, la lucha había sido muy carnicera, pues de los 1.300 soldados españoles que intervinieron, murieron por lo menos algo de 500, aunque los datos tienen varias según los cronistas, ¿no? Lo notorio de esta batalla fue que el número de muertos del bando del Real fue mayor que el de los emigracionistas. Entre ellos se contaba el mencionado Pedro Álvarez Algún y el Gómez de Toboya, quien portaba el estándar real. Fue herido gravemente y falleció así, ¿no? Entonces, después de las batallas, los fugitivos y heridos almigristas se dispersaron en diferentes direcciones donde se asentaron y dejaron dependencia, ¿no? Ya en caso de prisión y muerte de Alonso Mos, Diego de Almagro el Mos, la gran rebelión, ¿no? En la cual también tenían una batalla de Iñaquito, la batalla de Guarina, ¿m? En la cual pues estos conquistadores inician la guerra civil por intermedio de sus envidias, de sus, eh, de sus causas, ¿no? Hechos batallas. En caso de Francisco Pizarro, pues, ¿no? El 26 de junio de 1541, su hijo Diego de Almagro
en un grupo de amigos llamados los Chiles, planificaron la muerte de Pizarro, que fue dirigida por Juan de Roda, quien le dijo a Pizarro, viva el rey y muere el tirano. Asimismo llegamos, pues queridos estudiantes, a la cuarta guerra civil, ¿no? La rebelión de los insatisfechos, rebelión liderada por Francisco Hernández de Girón. La causa fue, pues, el incumplimiento de los ofrecimientos de Pedro de Gaxa de los encomendados, en la cual ellos nunca obtuvieron su botín por las conquistas hechas. Las batallas de Paucará en agosto de 1554 en Puno, las tropas del Real Audiencia derrotaron a Girón, quien inicialmente logró huir, pero luego fue capturado, ejecutado en la ciudad de los Reyes, que es Lima, ¿no? Luego de este hecho, España envió al virrey Antonio de Mendoza, quien se hizo cargo del gobierno y puso orden en el Perú. A consecuencia de las guerras civiles de los españoles, quien quería dominar el Perú, se desgastó el dominio de los encomendadores, ¿no? Irían desapareciendo progresivamente hasta extinguirse al principio del siglo XVIII. Se puso término a carácter privado y mueren la mayoría de los invasores de la primera generación. Ya en estas guerras civiles, ya poco a poco fueron acabándose entre ellos mismos, muriéndose entre luchas y batallas a todos sus invasores que habían llegado acá al Perú, ¿no? En caso de los españoles. Se consolidó el virreinato del Perú, pues, ¿no? El 20 de noviembre de 1542 por una ley dada en Barcelona por una orden del rey Carlos I de España. Las causas, por ejemplo, fue, pues, ¿no? El deseo de organizar el imperio colonial. Querían que España podía colonizar nuestro querido Perú en América. Y la necesidad de un control directo sobre las colonias. Querían tomar el mando. Quería que a través de los reyes somos nosotros dominados por España. Los malos resultados del sistema de gobernación y repartimientos de los tesoros fue la causa, ¿no? Necesidad de proteger a los indios, controlar a la humanidad, o sea, ellos querían controlar y proteger a los indios o los incas, ¿no? En caso de la explotación de los encomendadores a partir de la obra, de las ideas religiosas, obligándonos a creer en un solo Dios, a creer en su religión católica, en creer en una iglesia. La extinción desde el establecimiento del virreinato hasta los inicios del siglo XVIII, comprendida toda América del Sur, excepto Caracas y Brasil. Ellos no estaban considerados en sus planes, ¿no? La organización social era clasista, con estratificación social de acuerdo al origen familiar. Autoridad, color de piel, tenía que ser color blanca, ¿no? Que tenía adinerada y de propiedades, inmensos terrenos, en la cual le podían llamar la clase de nobleza, ¿no? Estuvieron divididos en las repúblicas españoles, las repúblicas de Indias. Teníamos dos repúblicas españoles, en la cual tenían la piel blanca, la piel eh, como los españoles tuvieron la piel blanca, en la cual de los indios, pues no, los indios son más oscuras, más indígenas, en la cual se tenía que dispersar entre dos organizaciones sociales. La República Nobleza Península y la nobleza criolla, ¿no? La nobleza península son los nacidos en España. Estos ostentan cargos políticos y eran de la parte nobleza. Eclesiásticas poseían títulos mobiliarios, tierras en gran cantidad.
Y las noblezas criollas eran nacidos en América, pues, ¿no? De padres españoles que fueron comerciantes, terratenientes, encomendadores, profesionales o mineros. Ven ahí una vuelta que los españoles con los incas se mezclaron, pues salieron unos mestizos. Pues los mestizos son los nacidos en América de padres españoles con madres incas indígenas. Eran artesanos, pintores, escultores, ploteros. En caso de la República India, indios, la nobleza curacal y eran pues ¿no? intermediarios entre el pueblo y el Estado. Los indios tributarios mitaban y vivían en reducciones socialmente que ocupan el grado inferior, o sea, su política era menos, sus instrucciones eran menos en caso de los indios tributarios. Los yanaconas o sirvios de los glebas eran los servidumbre de los nobles, eran las personas encargadas de servirlos a la clase no noble de la nobleza en caso de las personas que eran adineradas. En caso de los grupos sociorraciales, tenemos los negros, los castas, los mulatos, los zambos, los castizos y los cholos. En caso de los negros, estos vivían en condición de esclavos, eran personas categorizadas de esclavitud que eran obligadas a forzar trabajos de gran cantidad sin ningún beneficio de pago, sin ningún beneficio de dinero. Más bien a lo contrario, eran unas personas que por la fuerza que tenían, trabajos forzados. En caso de las castas, eran un producto de mestizaje, ¿no? Los mulatos blancos más esclavas, en caso de los zambos, esclavos más india, en caso de los castizos, era un blanco más mestiza y el cholo mestizo más india. Mm, También hablamos de los chinos, ¿no? El chino mulato más india. Salta atrás, salta atrás era los abuelos negros, los cuaterneros o quinteros tenían cuarta o quinta parte de sangre negra. En caso de organización política, las autoridades de la metrópoli era el rey, Consejo de las Indias, la Casa de Contratación de Sevilla. En caso del rey, pues no era la autoridad máxima en España y sus colonias. El Consejo de las Indias, el creador por Carlos en 1524, su sede fue Madrid, eh, se encargaba de asesorar al rey los asuntos de sus colonias. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en año 1503. Este organismo tenía que ver en todo lo que significaba el comercio, pues las autoridades locales, en caso del virrey, la Real Audiencia, el Capitalinias, los, los regimientos y intendencias, los cabildos y los ayuntamientos, ¿no? Eran una parte de la organización social política que tuviesen esos tiempos de las conquistas en España. Las autoridades indígenas, eso es lo que nos interesa, eran caciques o curacas, ¿no? Los caciques o curacas controlaban la población como funcionarios etnios, debían proteger a los indios de sus pueblos. Los guarayos eran alcaldes de los pueblos. Estaba subordinado al cacique y conservaba la tradición. En caso de la educación colonial, la educación podía ser formal, institucional o informal, adiestramiento. La primera se
impartía en las instituciones a cargo de las órdenes religiosas y eran destinadas a las clases dominantes. Su enseñanza se basaba a las religiones católicas para poder llevar la multitudinaria para los niños o jóvenes que se dedicaban a la educación, ¿no? Se dedicaban más al cristianismo. La parte nobleza indígena, San Francisco de Borja, en caso los colegios mayores, el máximo de San Pablo de Lima, el Colegio Mayor de San Felipe y la San Marcos, destinadas a los hijos de los conquistadores. En caso de las características, eran el privilegio de las altas clases sociales, eran predominantes la clase de religiosos, estaba basada en el memorismo de letra entra con sangre. Eso siempre vamos a tener en cuenta que las enseñanzas eran forzosos, obligatorias y dados con, si no aprendes, tienes que aprender a golpes, ¿no? Con sangre dentro la letra. Se basaba en una severa disciplina magista. En caso de las universidades, ya en esos tiempos, la San Marcos fue creada en 1551, pues, ¿no? San Cristóbal de Huamanga en 1667. San Antonio de Abad del Cusco en 1692 y San Agustín de Arequipa en 1714. Su organización económica, ya la organización económica estaba basada en el mercantilismo exclusivo, el monopolio estatal o intervencionista por parte del Estado. Era feudalista. Se desarrolló la gran propiedad territorial en caso de sus actividades productivas, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, eh, todo ello era estable, ¿no? La economía productiva, la actividad productiva, la minería en Cerro de Pasco, la ganadería en diversas zonas del Perú, se dedicaban ya al pastizaje, al comercio, la Real Hacienda encargada del cobro de impuestos y cuentas. Los impuestos se daban, pues, ¿no? A la a exportación e importación, que se llamaba almorzafazgo. También estaba el alcabala, el 2% de la compra y venta de muebles e inmuebles. El quinto real, la quinta parte de la explotación minera le tenía que pertenecer al Estado, ¿no? Habería el impuesto marítimo, la media anata por ocupar cargos públicos y la derrama, donaciones obligatorias. Y el tributo era dado por los indios y Asisa era por cabeza de ganado un sacrificado. El estanco, venta exclusiva de algunos productos por la corona. Caso de los mecanismos, pues, ¿no? Mecanismos de control y explotación económica, ya los encomiendas, las reducciones, los repartos. Estos mecanismos de control eran la propiedad del noble, donde explotaba al indio mediante tributos. En caso de estos tributos, tenían que pasar por pagarle, por ejemplo, tenían una gran cantidad de ganados, tenían que pagar un porcentaje al, al Estado. Las reducciones, en caso de la agrupación del campesino indígenas, para facilitar el cobro de tributos, creado por el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Estas reducciones fueron pues el cobro
casi del 2% que le tenían que dar. Los repartos eran venta obligatoria de la mercadería al indígena, ¿no? Estas ventas obligatorias eran parte de un mecanismo que se daba a partir de sus ventas que los indígenas podían obtener a través de sus plazas, ¿no? Su organización, como digo, era una organización económica muy estable, ¿no? Basada en el mercantilismo, exclusivamente los monopolios estatal e intervencionismo por parte del Estado. Era feudalismo. Se desarrolló la gran propiedad territorial, así, unas actividades productivas que explotaban a través de las minerías en Cerro de Pasco llamada el Volcán, ¿no? Actualmente es la minería que produce gran parte de plata, plomo y cobre. Ya las actividades de la agricultura procedían en caso de de los animales, la alpaca, las ovejas, las llamas, los cerdos, ¿no? Que ellos mismos habían traído aquí al Perú, los animales, las gallinas. En caso de todo el comercio, el monopolista, pues, ¿no? Se creía que todo, si tú tenías una empresa, digamos, ¿no? Yo te compro, tú estabas, teniendo varias gallinas, yo te compro y ya no tenías nada. Entonces, yo me hacía dueño de esas gallinas para que ponieran huevo y yo solito vendiera los huevos. Entonces, si mi vecino tenía otra criadero de gallinas, yo le compraba todas esas gallinas y entonces me lo posicionaba y ya pues esa vecina ya no tenía nada. Entonces yo era solamente el que producía los huevos y mataba y vendía las gallinas. Esas empresas estaban dadas también en esos tiempos del monopolio regular, ¿no? Por el tribunal del consulado, en la cual como consecuencia surgen los casasorios de Francisco Drake en 1778, en el rey Carlos III, decretó el comercio libre a nativa del Consejo de las Indias. Y con este rey Carlos, ya pues no, el comercio era libre, era comerciable, que tú podías hacer empresas, podías tener fábricas, podías tener comercios y invertir para que puedas tener unas pequeñas empresas. Y así, queridos estudiantes, cuando hablamos ya pues, ¿no? de estos tipos de temas del mecanismo y de control de la explotación económica, las encomiendas, la reducción y todo ello, fue parte de las ideas españolas, de sus ideas españolas que tuvieron que traer acá al Perú en nuestro virreinato. Así es, queridos estudiantes, llegamos ya casi a la parte final de este tema, que en la cual para, para el próximo horario vamos a tener que desarrollar los temas o la práctica número 5 si no me equivoco, para ya darle en curso y seguir avanzando, pues, ¿no? Nuestros temas, ya que vamos a llegar el día 10 y 26, me dicen que va a tener el examen ustedes, por, se ha suspendido por el Día del Padre, me dicen que es este 19. Sí, profesor, Entonces, pero en el el caso de 25. que el examen solamente va a ser lo que se avanza en esta semana, le estaban diciendo. No, claro, pues vamos a tratar de llegar, por ejemplo, al 26 solo llegamos con la sexta semana, ¿no? Pero como te explico, que nos se han pedido balotarios hasta dónde se han avanzado y nosotros los balotarios de preguntas los hacemos entrega a los encargados, quienes lo van a realizar o digitar el examen, ¿no? Para ello, les recomiendo que no son preguntas difíciles que voy a mandar, solamente algo esenciales para que ustedes también puedan responder, pero no a ello.
en el caso de las preguntas que se va a hacer de historia. Nos vemos, queridos estudiantes, de acá, ¿a qué tiempo? 1 hora, creo, a 2 horas tenemos clases con ustedes. U- Hasta luego, Última hora profesor. tenemos, profe.
pues, provechoso, ahí sí dile, mío, vaya solo, ¿no? Muy bien. 6. El río Marañón nace en el Nevado